Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Acusia Podcast, el lugar donde hablamos de salud auditiva, vestibular y hoy también vamos a hablar de salud emocional y mental y cómo se conecta cuerpo y mente. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es bastante desconocido, pero poco a poco cada vez es más reconocido en el mundo de la medicina vestibular. El tema se llama mareo perceptual postural persistente, o también conocido por sus siglas como MPPP. Es un trastorno en el que el paciente va a tener mareo crónico, pero que también va a tener limitaciones no solamente físicas, sino también emocionales que afectan su vida diaria y laboral. Y para ello tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Karen Rodríguez Álvarez. Ella es médico psiquiatra con muchísima experiencia en mareo crónico. Bienvenida, Karen. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este podcast, hablando de temas tan interesantes y sobre todo temas que se relacionan entre dos especialidades muy interesantes, que es la audiología, otoneurología y pues la psiquiatría, ¿no? En temas de salud mental, cómo se relaciona la salud mental y este padecimiento que, pues bueno, como dices, me he vuelto experta, pero más porque hay un manejo multidisciplinario, ¿no? Entre las dos especialidades. Sí, es un tema que, como lo decía al principio, es poco a poco se va conociendo. Lamentablemente no se conoce ni tanto por la población en general, los pacientes, como el gremio médico, ¿ok? Somos pocas las especialidades que tenemos contacto con esto y que vamos conociéndolo. Incluso hablando de audiólogos y de psiquiatras. ¿Okay? Sí, claro. O sea, dentro de la psiquiatría incluso, la verdad es que yo no tenía como tanto conocimiento en el tema respecto a estos pacientes que se marean y que el origen muchas veces es este origen funcional, ¿no? Que tiene que ver con una hipersensibilidad del sistema vestibular. Sí. ¿No? Y la correlación que hay con trastornos de ansiedad, que es tan importante. Entonces, casi cuando me empezaste a mandar pacientes, fue cuando me di cuenta yo que existía este tipo de síntomas tan relevantes, pero al mismo tiempo tan disfuncionales también para los pacientes, ¿no? No es fácil padecer mareo y tener mareo todo el día, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Lo primero, como siempre, pues es definir qué es el mareo perceptual postural persistente o, como le voy a estar diciendo, MPPP para más facilidad. Se define como un trastorno funcional del sistema vestibular. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con un trastorno funcional. Y se va a caracterizar por la presencia de síntomas como el mareo o la inestabilidad. Ojo, aquí no hay vértigo, no hay esta sensación de ilusión, de giro, que normalmente tienen los trastornos vestibulares. Aquí es mareo o inestabilidad. O como el paciente lo puede referir, que es como caminar en las nubes o sentirse como un poquito como aflojado, o sentir como que flota al caminar. Y estos síntomas deben durar la mayor parte de los días, casi todo el día, tiene horas de duración y tiene que durar por lo menos 3 meses. O sea, es un trastorno crónico. Entonces, claves de esto que acabo de decir, trastorno funcional. Es decir, que cuando hacemos una exploración física o pedimos algunos estudios de laboratorio, de vestibulares, de imagen, suelen salir normales. Y algo que caracteriza a ese trastorno es que casi siempre existe un antecedente de un evento de vértigo agudo, puede ser un vértigo posicional paroxístico benigno, un evento de enfermedad de Meniere, una neuritis vestibular, o también puede haber el antecedente de un evento de ansiedad aguda o de un estrés emocional intenso, ¿okay? Y que después de estos eventos empieza a desarrollar, ahora sí, el mareo perceptual crónico, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, sabiendo ya esta definición, Karen, desde tu experiencia, ¿qué pasa emocionalmente en ese momento en el que el cuerpo ya se recuperó? El oído ya está sano. Tuvo un evento, pero ya se recuperó, pero el paciente sigue sintiéndose mareado. ¿Cómo se mantiene este ciclo? Sí, resulta muy interesante porque generalmente la literatura maneja que los pacientes son pacientes con antecedentes, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? O sea, esta ansiedad generalizada explicada por esta como sobrepreocupación por las cosas que normalmente a lo mejor una persona sin ansiedad no tendría. Entonces, tiene ya sea antecedente de trastorno de ansiedad generalizada o bien un trastorno de pánico, que son estas crisis de ansiedad intensas, o bien rasgos de personalidad un tanto como aprensivos, ¿no? Entonces, al tener
digamos, el antecedente de probablemente un trastorno de ansiedad generalizada, cursa con un episodio de vértigo, ¿no? Digamos que después de los episodios que ya se resolvió los episodios de vértigo, pues entonces el cerebro queda como en hipersensibilidad, ¿no? Incluso se habla, es muy interesante porque incluso se habla en las resonancias magnéticas funcionales que ha llegado a ver o se han llegado a visualizar hiperconectividad entre el sistema vestibular y el sistema que nos ayuda a la alerta, ¿no? Entonces, en realidad es esta hipersensibilidad que queda posterior a un evento de vértigo, ¿no? Se resolvió el vértigo, pero la persona queda con esta sensación de mareo, con el miedo de que le vuelva a dar un episodio vertiginoso, aunque ya no es vértigo, ya es mareo propiamente. Es un mareo perceptual. Exactamente. Hay que recordar que el equilibrio en el cuerpo, el sistema del equilibrio, está controlado por la información que nos dan 3 sistemas. Uno que es el aparato vestibular, que está en el oído, es el más importante porque este nos da información de cómo nos movemos, a qué velocidad nos movemos, en qué dirección, en qué ángulo. Aparato o el sistema visual, la vista, que nos da información de nuestro entorno, importante para saber cómo pisar, dónde movernos, no tropezarnos, etc. Y también la información propioceptiva que nos lo dan los tendones, las articulaciones, el tacto, para saber sobre qué estamos, sobre qué superficie estamos sentados o de pie y qué relación guarda nuestro cuerpo con nosotros mismos, ¿no? Qué posición tenemos. Entonces, toda esta información de estos 3 sistemas es analizada en el cerebro para crear estrategias para mantener la postura o la estabilidad visual o corporal al momento de tener movimiento, por ejemplo. Entonces, la información más importante es la vestibular, la del oído. Pero ¿qué pasó? Es una persona que tiene estos rasgos de personalidad que comentas, que son importantes, tener este antecedente, y además tuvo vértigo. Imaginemos que tuvo una neuritis vestibular, por ejemplo, se resuelve después de unos días, pero el cerebro deja de confiar en el oído. De decir, a ver, yo siempre confío en ti, tú siempre me das la información que yo necesito para mantenerme en el equilibrio, pero me fallaste. Claro. Te descompusiste, te fallaste y me mareaste me diste mucho vértigo. Entonces ya no puedo confiar en ti, oído. Voy a tener que enfocarme ahora en la información de la vista y de la propiocepción más que en ti. Okay. Sí, y del circuito de hiperalerta, ¿no? O sea, esta necesidad de estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Y de hecho estos pacientes se caracterizan mucho porque todo el tiempo están atentos de si tienen o no mareo, ¿no? Es como una sobreatención a sus síntomas corporales, ¿no? Sí. Y entonces eso vuelve un círculo vicioso del padecimiento. Exacto. Entonces, justo eso, ese sistema de hiperalerta o este fenómeno se ve sobre todo en la información visual y propioceptiva. ¿Okay? Entonces están más atentos a lo que se está moviendo y cómo se mueve, y eso son estímulos que lo pueden marear, que ahorita lo vamos a comentar justamente en cuáles son los síntomas y cómo se desencadenan. Pero es bien importante comentarlo ahorita, porque aunque no se sabe bien todavía cuáles son los mecanismos exactos por los que sucede este trastorno, estas son las teorías más aceptadas, sí. ¿okay? Que lo explican bastante bien. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas que tiene un paciente que tiene trastorno perceptual postural persistente o MPPP. Los síntomas más característicos ya los mencionamos ahorita, pero es el mareo o inestabilidad, que es una sensación como que estar flotando sin giro, sin vértigo. ¿Okay? Hay sensación como de, lo más común es que dicen que como que caminan en nubes o en algodón, no se sienten cómodos o seguros al moverse. Es más intenso al estar de pie o en movimiento, esos síntomas. Se desencadenan, esto es bien importante, sobre todo en lugares donde hay una imagen o una información visual conflictiva. ¿Okay? Lo que más nos llega a marear es cuando van en movimiento o, por ejemplo, cuando están en lugares con multitudes o con imágenes que se pueden estar moviendo o que son así como muy contrastantes. Un ejemplo de esto bastante común es cuando van, por ejemplo, en el supermercado. Uno va con su carrito caminando y uno tiene ya una información visual de movimiento que es uno moviéndose hacia adelante. ¿Okay? Eso ya es una información visual de movimiento. Pero no es la única. A los lados tenemos en un pasillo estantes que se van moviendo hacia atrás. ¿Okay? En un carril hacia atrás. Entonces, esa es una información. Lo que hay en los estantes no es de un solo color ni de una sola forma. Son diferentes productos que pueden tener diferentes formas y colores. Entonces, también es una información que va cambiando. Y no somos los únicos que estamos en el supermercado. Hay más personas que también van teniendo movimientos en diferentes direcciones. Y toda esta información visual
conflictiva o compleja, a una persona que tiene un trastorno como este, le puede desencadenar mareo o mucho malestar. ¿Ok? Entonces, es mareo, no vértigo, que se desencadena en situaciones de movimiento al estar de pie o con imágenes de movimiento. Karen, ahora, ¿cómo vive esto un paciente desde el punto de vista emocional? ¿Qué impacto psicológico tiene sentirse mareado casi todos los días sin una razón clara? ¿Por qué? Porque el paciente va con un médico porque va a buscar diagnóstico y solución. Ajá. Pero como esto no está tan conocido, el doctor le va a decir, pues ya te revisé, te pedí estudios de laboratorio de imagen, te exploré lo que yo sé, te encuentro normal. ¿Qué tienes? Sí. Algo psicológico. Ajá, sí, claro. O sea, y el hecho de que lo digan de esa manera creo que puede llegar incluso a afectar al paciente en el sentido de decir, bueno, es que entonces no tengo nada, ¿no? Entonces hay que recordar que esta entidad es funcional. Ajá, y hay esta teoría de esta relación con el sistema vestibular, el sistema del equilibrio. No es que no tengan nada, ¿no? Pero sí puede verse exacerbada por situaciones como las que mencionas, ¿no? Incluso cómo lo vive el paciente, pues bueno, la verdad es que la ansiedad que genera el hecho de volver a repetir este cuadro de mareo es muy elevada, ¿no? Puede incluso desencadenar a veces en ocasiones crisis de ansiedad, crisis de pánico, ¿no? Y algo que se llama agorafobia, que es este miedo a salir, ¿no? Este miedo a salir justo como a lugares en donde sabemos que podemos ser expuestos y que nos puede dar otra vez el mareo, ¿no? Entonces, eso obviamente en el paciente puede provocar aislamiento, inseguridad, que se aísle, que sea inseguro, pero también la consecuencia de esto pues puede ser un cuadro depresivo, ¿no? Es muy común la relación que se tiene entre ansiedad y depresión, ¿no? Son dos entidades como muy relacionadas y cuando se tiene ese tipo de síntomas, como bien lo dices, acudes con el profesional, con un médico general o de cualquier especialidad y no te da una explicación clara, creo que puede ser algo muy devastador para el paciente, ¿no? No saber qué es lo que tiene, ¿no? E incluso muchas veces pueden llegar primero con el psiquiatra antes de hacer una exploración completa por parte del otoneurólogo, ¿no? Generalmente, bueno, he tenido casos que han llegado primero conmigo, ¿no? Que ya me mandaron con otros especialistas y que dicen que es de cuestión mental, ¿no? Y al final creo que también es importante recalcar que como médicos es importante hacer este trabajo multidisciplinario con otros profesionales, ¿no? Y entonces, ante sospecha a lo mejor de vértigo, yo los he derivado contigo, ¿no? Descartas que sea una cuestión vertiginosa o del aparato del equilibrio y entonces ahora sí puedo yo a lo mejor entrar en el abordaje también. Sí, y aquí es bien importante también decir que si bien le va al paciente, por lo menos dicen que es algo psicológico. Está mal, pero por lo menos le están reconociendo que tiene algo. Que hay algo. Ajá. Habitualmente no es así. Habitualmente tanto el médico como la familia, el círculo más cercano, le empiezan a decir, no tienes nada. Ya te revisaron y salió bien no te encontraron nada. Resonancia, la tomografía, las pruebas vestibulares. Exacto. Estás fingiendo o te lo estás inventando o no sé qué. Entonces, para el paciente lo primero, y esto es parte ya del tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento de sus síntomas. Esa validación, que es bien importante decir, no se ve nada, pero tienes algo. Claro. Yo sé que tienes algo y lo vamos a encontrar y lo vamos a tratar. Eso es lo primerito que va a romper el ciclo que está alimentándose, este círculo vicioso que se empieza a formar en este trastorno, que es, tengo mareo, no sé dónde viene este mareo, me genera ansiedad. Esta ansiedad me genera más mareo. Este mareo me genera más ansiedad. Entonces, es un círculo que tenemos que romper en algún momento, ¿ok? Ya sea primero con psiquiatría, primero con otoneurología, pero se tiene que darle la información al paciente. Tienes esto y lo vamos a tratar y se puede quitar. Claro. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Primero darle esa validación. Esa confianza, validación. Al paciente y a la familia. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo se diagnostica esta enfermedad o este trastorno. ¿Ok? Hablando del diagnóstico, como ya lo dijimos en varias ocasiones, no hay pruebas que lo confirmen, las pruebas generalmente salen normales. Entonces, para poder hacer el diagnóstico, la Sociedad de Barani, que es la máxima autoridad internacional en cuanto a medicina vestibular, creó unos criterios clínicos
para poder hacer el diagnóstico. Y básicamente son 5 que no se tienen que cumplir todos en totalidad, pero la mayoría de ellos que nos sugieren que es este diagnóstico. ¿Okay? El primero de ellos es que tengamos justamente la clínica o el cuadro clínico, que es que presente mareo o inestabilidad y que este mareo tenga por lo menos 3 meses de duración. ¿Okay? Que empeore en situaciones como, por ejemplo, estar de pie, en movimiento, la parte visual que les comento, los estímulos visuales, que exista este antecedente de tener ya sea un cuadro de vértigo previo o un cuadro de ansiedad también agudo, ¿no? Un cuadro emocional también intenso, ¿ok? Que afecte la vida diaria, que eso es justamente mucho de lo que tú vas a ver, ¿no? Que afecte la vida diaria, no tanto físico, sino también muy, muy emocional. Hay una incapacidad para llevar sus actividades diarias en casa de manera normal o laborales también, ¿ok? Entonces, esto sí afecta, repercute mucho en cómo se desencadena, cómo se desarrolla la persona en su vida, y emocionalmente pues esto tiene una consecuencia muy importante. Y finalmente, que no se explique por ningún otro trastorno vestibular. ¿Okay? Para eso tenemos que, tanto el otoneurólogo como el psiquiatra, hacer un interrogatorio muy completo, una exploración muy completa, también posiblemente pedir estudios justamente para descartar otras cosas neurológicas, otoneurológicas, de laboratorio, etcétera. Es decir, todo está bien, cumple los demás criterios, todo indica que tienes esto. ¿Ok? Entonces, Karen, tú recibes pacientes derivados generalmente de mi parte, pero así como lo comentas, también te pueden llegar directamente a ti. ¿Cómo diferencias un MPPP, un mareo perceptual postural persistente, y un cuadro de ansiedad o depresión donde el mareo también es un síntoma? ¿Ok? No directamente relacionado, pero que sí puede aparecer también en ocasiones. Sí, de hecho sí, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de trastorno de pánico, parte de los criterios es también de los síntomas que se presentan es el mareo, ¿no? Pero en este caso, hablando de esta entidad, digamos que la duración del mareo es más constante, ¿no? O sea, es casi todo el día. Y aparte, es importante esto, ¿no? Ha tenido a lo mejor un diagnóstico previo, como un vértigo posicional paroxístico benigno, se resolvió, pero el paciente queda con esta hipersensibilidad, ¿no? A las cuestiones del equilibrio, ¿no? Y entonces es ahí cuando, pues como bien comentas, los criterios nos ayudan para entonces saber diferenciar si es un síntoma más de ansiedad, ¿no? De un cuadro de ansiedad, o bien ya nos estamos refiriendo a esta entidad de mareo posicional. De acuerdo, entonces aquí ya tenemos un diagnóstico, el paciente ya sabe que tiene esto, entonces pasamos a lo que realmente nos va a importar ahora, ¿no? Que es el tratamiento. El tratamiento, pues, así como lo estamos comentando, es siempre multidisciplinario, que principalmente involucra al otoneurólogo, al audiólogo otoneurólogo y al psiquiatra, pero claro que también puede involucrar a otros profesionales como psicología, neurología, terapia física, entre otros, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, ahora sí ya en el rol del psiquiatra, en el abordaje terapéutico, ¿cómo lo maneja, cómo lo aborda un psiquiatra? Sí, claro. Bueno, lo primero es lo que ya recalcamos, que es importante validar al paciente, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué? Si tienes algo, esto generalmente, pues, y casi siempre no tiene solución, ¿no? No es algo que no se pueda tratar. De hecho, es muy sencillo el tratamiento, ¿no? Más sencillo de lo que las personas luego consideran, y validar que sí hay algo, ¿no? Es importante también ayudarnos de terapia, la que se ha estudiado que tiene como mayor eficacia en este tipo de pacientes es justo la terapia cognitivo-conductual, que va a ir enfocada como a esta hipervigilancia del paciente de tener que estar todo el día como viendo los síntomas somáticos que tiene o viendo si va a empezar, llego al supermercado y voy a empezar con este mareo, ¿no? La terapia cognitivo-conductual nos ayudará entonces a trabajar estas distorsiones cognitivas en el paciente. Y está también el abordaje terapéutico farmacológico, que principalmente se acompaña de inicio con inhibidores de la recaptura de serotonina, los ISRS, como la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, ¿no? Y la literatura también menciona antidepresivos duales. Esto quiere decir que trabajan con 2 neurotransmisores como venlafaxina o duloxetina,
aunque en mi experiencia clínica estos los reservo, estos antidepresivos duales, porque propiamente la venlafaxina puede llegar a causar mareo, ¿no? Y entonces, si yo le indico a lo mejor a un paciente este tipo de antidepresivo, le puedo provocar más mareo al inicio, ¿no? Okay. O bien hay algo que pasa con los antidepresivos, que es el síndrome de discontinuidad de los antidepresivos, que cuando cesa de manera abrupta algún antidepresivo puede causar mareo, ¿no? Okay. Y entonces, por ejemplo, venlafaxina puede llegar a ocasionar este tipo de síntomas. Entonces, pues no sería como un tratamiento tan ideal, ¿no? En mi experiencia clínica, la verdad es que con sertralina les puede ir muy bien, pero evidentemente pues tienen que consultar a su psiquiatra, ¿no? Porque necesitamos ver las dosis adecuadas, si no hay efectos secundarios, si se puede ir incrementando o se tiene que ir incrementando el fármaco. Y algo que es súper importante y quiero yo aclarar aquí, aprovechando el espacio, es que ningún antidepresivo es adictivo, ¿no? Porque luego también las personas vienen con este temor. Este estigma. Ajá, bueno, ya pasé con el otoneurólogo, me dice que esto es más de causa emocional, llegan conmigo, ¿no? Referidos de tu parte, y entonces muchas veces lo primero que preguntan es, bueno, es que no me quiero hacer adicto al tratamiento, ¿no? Y realmente no es así, es bueno aclararlo para que se tenga este conocimiento, que la población en general sepa que ningún antidepresivo es adictivo y que el tratamiento es durante un tiempo. O sea, el antidepresivo no va a ser de por vida, va a ser durante un tiempo, que es el tiempo que requiere el cerebro, el tiempo necesario que requiere el sistema nervioso central para regularse y bajar la ansiedad, okay, ¿no? Sí. Que esto puede ir de 6 meses a 1 año, dependiendo de cada paciente. Hay que particularizar, ¿no? Cada paciente, pues, se debe de tratar de forma individual. Está muy completa tu respuesta, pero también hay que tener mucho cuidado de no automedicarse. Okay, eso es bien importante, sí, porque así como lo comentas, muchos medicamentos pueden tener efectos secundarios si nos equivocamos en la dosis o en el momento de darlo. Entonces, siempre tiene que ser por prescripción de un médico psiquiatra. Okay. Y por mi parte, en el tratamiento, pues el tratamiento es muy activo. Okay. Lo primero que tenemos que decir al paciente es que no tiene que reposar. Okay. El reposo es nuestro principal enemigo en este caso, aunque en algunas otras enfermedades el primero que indicamos, aquí no, ¿okay? Porque lo que necesitamos es que el paciente se empiece a mover y a enfrentar justo lo que lo está mareando, ¿okay? Es feo, es feo para el paciente porque lo que quiere el paciente es quedarse quietecito y no sentir mareo, pero lo que tenemos que hacer nosotros es romper este miedo, romper esta inseguridad que tiene ante los estímulos visuales o de movimiento que le están causando mareo, ¿okay? Entonces lo que hacemos es rehabilitación vestibular enfocada justamente a eso, ¿ok? ¿Qué te marea? Esto, entonces lo vas a tener que hacerlo gradualmente, poco a poco, a que lo hagas, para que poco a poco tu cerebro aprenda a tolerarlo mejor o empiece a confiar más en tu aparato vestibular y cada vez tengas menos mareo, ¿ok? Entonces va a haber rehabilitación vestibular tanto de movimiento, estático, con imágenes, con conflictos visuales, entonces distintos, para poder justamente recalibrar visual y vestibular de cada paciente y vaya avanzando en cuanto a su tolerancia y cómo integra la información vestibular y del equilibrio en general, y también, por tu parte, vaya mejorando en cuanto a romper ese ciclo de ansiedad, de depresión, de angustia por moverse o por el mareo, ¿okay? Sí. Entonces, a los pacientes les va muy bien. En general tenemos muy buenos resultados cuando se atienden en un buen momento y siguen todas las indicaciones, tanto de mi parte como la tuya. Okay. Sí, y a veces, quiero agregar, a veces este es el inicio para tratar justo padecimientos de salud mental que no se han tratado, ¿no? O sea, es muy común, por ejemplo, que los pacientes con esta entidad tengan arrastrando ya sea trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de pánico que no se trató, o bien un trastorno depresivo, ¿no? Y que esto es como la pauta para tener un tratamiento complementario, ¿no? Enfocado al cuidado a su salud mental. Sí, la comunicación que tenemos también entre nosotros es bien importante porque pasa a veces de que yo le digo al paciente, se tiene que mover, no tiene que estar en su camita, tiene que moverse, empezar a hacer alguna actividad para poder avanzar. Pero el paciente o qué pasa cuando tiene tanto miedo, tiene tanto pánico de moverse o de volverse a sentir mareo, que no quiere hacerlo.
Entonces, cuando yo me comunico contigo, sabes que este paciente realmente no me va a cooperar en la rehabilitación porque no se quiere mover. Claro. Y esa información que te sirve a ti para saber qué hacer o qué ajustar Sí. para soltarse, ¿no? Exacto, exacto. O sea, pues podemos o hacer uso de ciertos medicamentos que nos ayudan a quitar la ansiedad en el momento, ¿no? O sea, el tratamiento farmacológico que comenté anteriormente es como un complemento o puede utilizarse otro fármaco de forma complementaria para que la ansiedad por moverse disminuya en el momento, ¿no? Y definitivamente también los procesos de terapia, ¿no? O sea, el psiquiatra, el psicólogo, el otoneurólogo, ¿no? Estas disciplinas que podemos estar en comunicación y que tendríamos que estar en comunicación para beneficio del paciente. Muy bien, Karen. Pues entonces, ya para terminar, me gustaría que nos dejaras alguna recomendación, algún consejo a algún paciente que posiblemente tenga estos síntomas. ¿Qué le dirías? Sí, yo creo que es importante recalcar que esto es algo que tiene cura, no es algo que no pueda solucionarse, tiene solución, y que confíen en los especialistas indicados, obviamente que vayan con el especialista indicado, ya sea si empiezan con mareo y tienen duda de si es vértigo o mareo, que acudan con el otoneurólogo. Y si el otoneurólogo indica que a lo mejor la disciplina conveniente es por parte de psiquiatría, no tengan miedo. Creo que parte de la responsabilidad de cada individuo es tratar su salud mental en el caso de que se requiera, ¿no? Y aunque ha estado muy estigmatizada esta especialidad, la verdad es que cada vez más hay hoy un incremento en la prevalencia de trastornos de ansiedad, de depresión, etcétera. Entonces, la verdad es que el acercamiento a esta disciplina bien indicada, pues les va a ayudar de forma considerable, ¿no? Y definitivamente hay solución. Hay solución que tiene un buen pronóstico cuando tenemos un buen diagnóstico, un trabajo en equipo que funciona, un buen tratamiento, ¿ok? Y sobre todo que el paciente siga las indicaciones, ¿ok? Haga su rehabilitación, no falta sus consultas, y podemos ver que en pocas semanas pueden tener una muy buena resolución. Pues ahí lo tienen. Esto es mareo perceptual postural persistente. Es un trastorno vestibular que involucra también mucho a aspectos emocionales de estrés y de angustia en los pacientes y que requiere un trabajo multidisciplinario. Si tú o alguien que conoces tiene alguno de esos síntomas y crees que puede tener esto, no dudes en agendar una cita conmigo o con la doctora Karen Rodríguez para que puedas tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Gracias, Karen, por venir. Yo sé que fue muy difícil coordinar nuestros tiempos, pero se logró y te agradezco mucho que hayas participado acá. Seguramente quedó muy claro todo y espero que te haya gustado estar aquí. Sí, claro, pues espero más invitaciones. Ok, pues muchas gracias, espero les haya ayudado la información y bueno, aquí estamos pues para servirles.